Y bien, vamos con este nuevo vídeo en el cual vamos a tratar de identificar correctamente los impulsos y los retrocesos, lo que son los cambios de estructura. Es algo relativamente sencillo, pero hay que saber identificarlos, ya que en muchos momentos puede llegar a la confusión y eso es lo que nos va a quitar probabilidades en nuestras operaciones. Vamos a ello. Y bien, pues vamos con el ejemplo. Como podéis ver, aquí en esta parte tenemos un impulso, un retroceso y a partir de aquí nosotros es que vamos a empezar a revisar. Bien, aquí lo que nos genera es un impulso. Bien, este retroceso, como podéis ver, nos rompe este bajo. ¿Vale? Tienes un impulso, un retroceso. Nos ha roto, nos ha caído por debajo de este más bajo, con lo cual eso sí es un cambio de estructura válido. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que de este retroceso, que nos hace un cambio de estructura, nos viene un impulso. ¿Qué es lo que ocurre? Que este impulso vuelve a ser más alto que este alto, con lo cual nos vuelve a hacer un cambio de estructura. Si se nos hubiera quedado por aquí, no hubiera llegado, bien, esto no hubiera sido un cambio de estructura. Para que siempre sea un cambio de estructura y hacer un alto, un bajo más bajo, nos tiene que superar el anterior. ¿De acuerdo? Es decir, retroceso, nos rompe este cambio de estructura, un impulso y nos vuelve a romper esta zona de aquí, que podría ser perfectamente un fractal. Bien. De aquí ahora, ¿qué es lo que nos hace el precio? Nos genera un retroceso. Bien, ¿este retroceso nos rompe este nuevo fractal que tenemos? No, se queda a mitad. Bien, con lo cual esto no lo tendríamos en cuenta. Seguiríamos con la parte baja del fractal. Hasta este momento sería este boss, la parte del fractal. Y con este impulso, ¿qué es lo que nos hace este impulso? Bien, nos rompe esta zona. Al romperlo nos genera un boss. Bien. ¿Qué es lo que ocurre si aquí el precio empezara a hacer este bajo? Si nos hiciera este bajo, bien, no nos ha roto nuestra estructura del fractal. Bien, nos genera un impulso. Este impulso tampoco nos rompe el último alto. Bien, pues nos genera otro bajo. Bien, este bajo, sin embargo, sí es más bajo que el anterior. Bien, pero como estamos en esta temporalidad que nosotros hayamos elegido, me lo voy a inventar, estamos operando en 4 horas, bien, en 4 horas esto no es un cambio de estructura, ¿vale? Si a lo mejor nos vamos a 1 hora, sí se podría considerar. Bien, pero como estamos ahora mismo en 4 horas, ¿vale? Este retroceso sí es más bajo que este, pero no es más bajo que esta parte de aquí del fractal. Bien, con lo cual este a nosotros no nos valdría. Me vuelve a hacer un impulso, retroceso, retroceso. Bien, hasta que no nos venga, como ha hecho ahora, por ejemplo, un retroceso y nos rompe este fractal, bien, si nos rompe este fractal, tendríamos un cambio de estructura a bajista. Pero ahora mismo nuestro último cambio fue un cambio de estructura al alza, además de un boss, con lo cual nosotros aquí esperaríamos siempre para realizar compras. ¿Que este nos queda aquí y este nos rompe? Bien, ahí sí, ahí ya podríamos decir que esto sería un boss, bien, y nuestro fractal pasaría a estar aquí. Bien, ¿por qué? Porque este nuevo impulso nos rompió la parte alta del fractal.
Bien, para identificar correctamente un impulso y retroceso, estos mismos nos deben siempre de romper el impulso o el retroceso anterior, ¿vale? Pero siempre y cuando de la temporalidad que nosotros estamos trabajando, ¿vale? No vale decir, oye, estamos en 4 horas y me ha hecho un cambio de estructura en 1 hora. Bueno, pues ahí había que buscar el fractal de 1 hora para nosotros poder marcar esa tendencia. Bien. Esto sería alcista. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si nos vamos a bajista, pues sería exactamente igual. Cambio de estructura, ¿vale? Exactamente igual que antes. Aquí nos genera un cambio de estructura, parte alta del fractal, parte baja del fractal. Aquí el precio nos rebota. ¿Qué es lo que ocurre? Nos ha roto este alto, nos ha hecho un alto más alto. Pongamos que el anterior ejemplo era de 1 hora, de 4 horas, perdona, y este es de 1 hora. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Nos ha roto, sí, nos ha hecho un alto más alto que este, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en nuestra zona de operación, que ahora estamos en 1 hora, nuestra parte alta del fractal es esta y nuestra parte baja del fractal es esta. Con lo cual, si el precio nos superase esta zona, en 1 hora no valdría. A lo mejor si bajamos a temporalidad de 15 minutos, seguramente que sí, pero en 1 hora no, porque no nos ha roto ni la parte alta del fractal ni la parte baja del fractal. Entonces, lo que ocurre, mientras el precio nos vaya haciendo cosas de estas, para nosotros esto estamos operando dentro de nuestro fractal. Sí podemos ir buscando lo que son las operaciones al alza, ¿vale? Pero no nos ha roto. ¿Qué es lo que ocurre? Si aquí viene el precio ahora mismo y nos rompe aquí. Bien, nos rompe aquí, esto ya no sería fractal. Fractal vendría a ser este de aquí. Este de aquí seguiría valiendo, con lo cual lo podemos llegar a estirar aquí. Bien, ¿y esto qué es lo que nos ha convertido aquí? Un BOS. Bien, ¿por qué esto es un BOS? Porque esto fue el cambio de estructura, bien al baja, luego aquí nos volvió a hacer un cambio de estructura y aquí nos lo continuó. Bien. Vamos a ir con un ejemplo en la gráfica. Y bien, vamos con la gráfica. Como veréis, pues aquí hay un impulso, ¿vale? Es el que nos rompe este último alto. ¿Cómo lo vemos? Retroceso. El impulso nos rompe este alto. Bien. Este bajo de aquí sería la parte baja del fractal, este la parte alta del fractal, siempre en diario, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Bien. Esta parte de aquí nos genera retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y así continuamente. Bien, en algún momento en diario nos ha roto la parte alta del fractal o la parte baja, no, con lo cual nosotros seguimos en una tendencia alcista, pero esto no quiere decir que en temporalidades menores estemos en otra tendencia. De hecho, vamos a verlo. Bien, aquí tenemos lo que habíamos visto antes, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí ya en una temporalidad más baja, este impulso nos genera un retroceso. Este retroceso sí que nos rompe este bajo de aquí, ¿vale? Con lo cual se puede considerar un cambio de estructura. Bien, después de este retroceso, ¿vale? Retroceso nos vuelve a generar un impulso. ¿Qué es lo que ocurre con este impulso? Nos vuelve a hacer otro cambio de estructura. Bien, que es el que viene con el cambio de estructura del fractal diario. Bien, ahora mismo tendríamos este fractal de la parte de arriba, que es el diario, como podéis ver aquí. Bien, pero como estamos ahora mismo en una temporalidad menor, vamos a marcar como si todo esto no hubiera sucedido y esta sería nuestra parte baja del fractal.
Bien, ¿qué es lo que ocurre? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos, sobre este retroceso, nos genera un impulso que es la parte alta del fractal. Sobre este impulso nos viene un retroceso. Este retroceso nos viene a la parte baja del fractal, pero si os dais cuenta no lo rompe en ningún momento. Y este nos genera un nuevo impulso. Bien, hasta ahora seguimos dentro de nuestro rango, que sería este de aquí. Vamos a hacer esto aquí, vamos a traerlo. Bien. Repito, antes estábamos en diario, ahora hemos bajado a 4 horas. Vamos a ir viendo lo que hace el precio. Bien, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Nos ha roto estructura, como podéis observar. Aquí sí la ha cambiado. Bien, pues esto entonces aquí ahora mismo, ¿qué es lo que sería? Un cambio de estructura. Entonces ahora vamos persiguiendo el precio. Vamos a ver en qué momento hay un rebote. Aquí hubo un rebote, como podéis ver. Este impulso nos genera un retroceso que nos rompe esta estructura. Bien, y esta estructura nos genera un impulso. Este impulso no nos hace nada, pero sin embargo nos viene un retroceso. Hasta ahora, no sabemos lo que va a hacer luego el precio, hasta ahora mismo tenemos un retroceso, bien, que aquí nos ha hecho una continuación del precio. Eso es un BOS. Bien, vamos a ver qué sigue haciendo el precio. Bien, esta parte de aquí sería la parte baja nuestra del fractal. Este de aquí lo seguiríamos estirando. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tenemos aquí relevante? Tenemos retroceso, impulso que nos rompe, retroceso que no nos hace absolutamente nada. Vale, los que valen los vamos a marcar con un círculo. Este de aquí, este de aquí, que es el que nos rompió esta zona. Bien, este de aquí no, porque no nos genera nada. Este impulso no, porque no nos genera nada. Sin embargo, este retroceso sí que nos rompe, claramente. Se podría también marcar aquí, ¿vale? Pero bueno, como lo hemos visto, supongámoslo, unos días más tarde, pues nos guiamos por este. Vale, aquí tenemos un retroceso que nos rompe este bajo. Bien, aquí tenemos un impulso. ¿Este impulso rompe el anterior, el que nos genera este rompimiento? No. Bien. Retroceso. ¿Este retroceso nos rompe el anterior bajo? Sí. Bien. Pues aquí lo tenemos, que es donde estamos ahora mismo con nuestro fractal. Vamos a ir viendo. Aquí este impulso, ¿vale? Nos genera este alto. ¿Este alto rompe esta parte de aquí? No. Bien, con lo cual no pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que este impulso que acaba aquí sí que nos ha roto este último alto. ¿Por qué este último alto y no este? Porque este alto fue el que nos hizo el retroceso para continuar la estructura. Con lo cual, este sí que es válido, este en temporalidad de 4 horas, en lo que estamos viendo nosotros, dentro de este fractal o dentro de esta estructura no nos valdría. Bien, esto es una estructura interna. Nuestra estructura externa sigue sin estar tocada. Esta es la parte alta del fractal, esta es la parte baja del fractal. Bien, pero así quiero que también vayáis viendo cómo poder identificarlo dentro
de una estructura mayor. ¿Vale? Entonces, es lo que te digo, esto es un impulso, esto es un retroceso, que este retroceso nos ha roto esta parte, esto nos ha generado un nuevo impulso, que sí que nos ha roto este, ¿vale? Con lo cual, este impulso dentro de esta fractalidad sí sería relevante. Continuamos con el precio. Vamos a dejarlo un poco más. Bien, yo creo que por ahí. Fractal. Parte alta del fractal. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Aquí nos ha generado un retroceso, pero ningún retroceso ha roto este anterior. Sin embargo, los impulsos sí que han ido rompiendo, ¿vale? Entonces sí los podríamos tener en cuenta. Vamos a continuar esto en una hora. Bien, en una hora podríamos tener los fractales que hemos indicado en diario y en 4 horas, pero se nos va a hacer demasiado largo hasta que llegue el precio. ¿Qué es lo que podemos hacer dentro de una hora? Bien, una vez aquí ya hemos visto que ha roto esta parte, pues a partir de aquí a partir de este momento podríamos seguir manteniendo, esta sería la parte baja del fractal, bien, y a partir de este, como ha roto el anterior, sería la parte alta del fractal, ¿vale? Porque fue el impulso que rompió este último alto. Bien, pues a partir de aquí nosotros podríamos empezar nuestro rango operativo. Parte alta del fractal, parte baja del fractal. Aquí ahora mismo, ¿cómo sería la tendencia? La tendencia sería alcista, dentro de una hora, no tiene nada que ver 4 horas o diaria, estamos ahora mismo viendo en una hora. Este impulso rompió este último alto, con lo cual vamos alcistas. ¿Qué es lo que ocurre? Necesitamos ir rompiendo. Y bien, ¿qué es lo que ha hecho el precio? Bueno, pues nos ha generado un nuevo alto. ¿Por qué? Porque se rompió el anterior alto. Entonces este sería la parte alta del fractal y aquí lo que nos hubiera generado esto sería un BOS. Una continuación. Parte alta del fractal, parte baja del fractal. Este impulso nos genera un retroceso y este retroceso es el que nos ha generado un nuevo impulso. Bien, este impulso nos ha roto esta zona, con lo cual para nosotros ya sería válido. ¿Cuál sería nuestra nueva zona de operativa si lo queremos todo esto tener más pequeñito? Bien, este retroceso, como este retroceso es el que nos rompe este último fractal, podríamos pasar a que este sea nuestro fractal en menor temporalidad. Bien. Tenemos el BOS, el impulso que nos rompió este de aquí, tenemos un retroceso y un nuevo impulso que nos vuelve a romper, ¿vale? Esta sería nuestra parte alta de fractal, seguiríamos alcistas. Bien, vamos a continuar con esto en 15 minutos. Vamos a ver lo que tenemos en 15 minutos. Bien, aquí ya la cosa se pone bastante interesante y puede llegar a ser un poco más liosa. Tenemos cambio de estructura, parte alta del fractal, ya la de una hora sí que nos vale para 15 minutos, parte alta, parte baja. Bien.
A partir de este momento, aquí podemos observar que hay varios cambios de estructura. Bien, impulso que nos rompió este bajo de aquí y sin embargo aquí nos genera un retroceso. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, dejamos la parte alta del fractal en 15 minutos. El BOS, seguimos continuación alcista, pero en 15 minutos, como podéis ver, ¿qué es lo que nos ha generado? Este último impulso nos ha generado un retroceso. ¿Qué ha hecho este retroceso? Bien, nos ha roto esta estructura. Con lo cual, en temporalidades mayores podemos ir alcistas, pero aquí podemos ir bajistas. Bien, parte alta del fractal, parte baja del fractal. Como hay un cambio de estructura, nosotros a partir de aquí podemos empezar a buscar ventas, a ir rompiendo esta parte. Vamos viendo, llega a la parte alta, no hace nada. Bien, aquí tendríamos un BOS. ¿Qué nos ha hecho el precio? Bien, a partir de este impulso tenemos un retroceso, que este retroceso es el que nos rompe esta parte baja. De aquí tenemos un impulso, que este impulso no nos rompe la parte alta. Sin embargo, este retroceso sí que nos ha roto esta parte baja, con lo cual sería un choch, un bus, una continuación. Bien, por ahora marcaríamos esta zona, parte baja del fractal. No sabemos dónde irá el precio, pero bueno, nosotros podemos empezar a ver retrocesos por esta zona para continuar las ventas. Fractal lo modificamos, nos vendríamos a esta parte de aquí. Algo interesante. Que esto ya lo podremos ver un poco más adelante. Bien, es que este retroceso, bien, nos ha generado un impulso. Este impulso, un retroceso, que no ha hecho nada porque estamos dentro del fractal, dentro del rango, pero sin embargo, depende ya si sois un poco más avanzados, podéis saber o deberíais de saber que esto puede llegar a ser un cambio de estructura o una manipulación. Bien, con lo cual aquí ahora mismo interiormente nos ha generado un cambio de estructura. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay probabilidades que venga el precio a buscar esta zona y operar hasta esta zona parte alta del fractal, es decir, que haga algo así y venir hasta aquí para luego continuar cayendo. Vamos a ver qué es lo que hace el precio. Como veis, aquí nos hace una manipulación del alto de Asia. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros aquí seguimos pudiendo operar esta zona de aquí, ¿vale? Para hacer las continuaciones bajistas dentro del fractal mayor. ¿Vale? Incluso si con este cambio de estructura hubiera venido el precio por aquí, podríamos haber ido buscando compras hasta esta zona. Pero lo mismo de siempre. ¿A dónde viene siempre el precio a buscar? ¿Cuáles son los mayores descuentos que nosotros decimos? Esta parte de aquí. Como veis, hubiera venido, aquí hubiera que haber buscado algún tipo de entrada, ¿vale? Pero siempre va a venir a darnos un descuento y seguir con la continuación. Aquí ahora mismo, pues nos vuelve a suceder igual.
Dentro de estos impulsos nos ha generado Asia, nos ha manipulado por la parte de arriba, nos ha manipulado por la parte de abajo, nos ha hecho un cambio de estructura, con lo cual a partir de aquí podríamos seguir buscando ventas, siempre con algún tipo de confirmación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues efectivamente aquí tendríamos un short, un boss, aquí se hubiera venido, seguramente por aquí hubiera visto alguna zona donde se hubiera podido entrar y seguir con la tendencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como veis, la tendencia mayor ¿cuál era? Bajista. ¿Se hubiera podido operar aquí las compras hasta esta zona? Sí, pero no nos llegó el precio, no nos dio la entrada, mientras no operamos. La continuación era bajista, un short, un boss, ¿qué es lo que nos ha hecho ahora? Un cambio de estructura. Continuación. ¿Lo veis? Este impulso, dentro de todo esto lo que hay aquí, que para una temporalidad mayor sí podría ser, nos genera este impulso y este impulso nos genera este retroceso, que este retroceso es el que nos ha roto este último bajo. Con lo cual esto de aquí sí sería válido. Si seguimos con el precio, bueno, sería ir viendo a ver si nos vuelve a superar esta zona de aquí, sería un cambio de estructura interior, y si sigue bajando, pues ir buscando el precio. Esto se puede ver como una continuación, seguramente en una temporalidad mucho menor. Y aquí vendría la parte baja del fractal. Y aquí la parte alta del fractal. Como veis es algo bastante sencillo, pero hay que saber muy bien identificarlo y sobre todo tener claro las temporalidades. Y bien, como habéis podido observar, identificar correctamente los impulsos y los retrocesos es algo que puede llegar a ser muy sencillo, pero sobre todo hay que tener muy claro lo que son los fractales y la temporalidad en la que queremos operar. Teniendo eso claro, como veis, todo es bastante más sencillo. Os espero en el siguiente vídeo.